todos, el día de hoy vamos a trabajar el polinomio interpolante usando el método de diferencias divididas. Entonces nos dicen hallar el polinomio que interpola los puntos menos 1,5, 0,10, 2,2, 5,35 y además nos dicen determine f evaluado en 1. Entonces, nuestro polinomio interpolante viene dado de la siguiente forma. P de x es igual a f de x sub 0 más f de x sub 0, x sub 1 que multiplica a x menos x sub 0 más f de x sub 0, x sub 1, x sub 2 que multiplica a x menos x sub 0 y x menos x sub 1. Todo esto más f de x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3 que multiplica a x menos x sub 0 y x menos x sub 1, x menos x sub 2. Y así es como está definido el polinomio interpolante. En este caso, ya que son 4 puntos, entonces nos va a dar un polinomio de grado menor o igual a 3. Entonces, para no tener inconvenientes, hallando cada uno de estos valores, entonces vamos a resolver cada una de las diferencias divididas que se presentan aquí. Entonces, comencemos. F de x sub 0 es igual, este es x sub 0 y este es f de x sub 0. Entonces, f de x sub 0 es igual a 5. Ahora, f de x sub 1 va a ser igual a 10. F de x sub 2 va a ser igual a 2. F de x sub 3 va a ser igual, si este es x sub 3, este va a ser f de x sub 3, que es 35. Entonces, continuemos. F de x sub 0, x sub 1. Esto va a ser igual a f de x sub 1 menos f de x sub 0 sobre x sub 1 menos x sub 0. Y esto es igual a f de x sub 1, que ya lo hallamos, que es 10, menos f de x sub 0, que es 5, sobre x sub 1. Pero ¿quién es x sub 1? X sub 1 es 0, menos x sub 0, pero x sub 0 ¿quién es? Es menos 1. Y esto va a ser igual a 5 sobre 1, que es igual a 5. Entonces, para no tener inconvenientes, coloquémoslo acá a este lado. Entonces, tenemos f de x sub 0, x sub 1 va a ser igual a 5. Entonces, los voy a poner en este lado para que cuando borre no se me pierdan los valores. Entonces, sigamos. F de x sub 1, x sub 2, esto es igual a f de x sub 2 menos f evaluado en x sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Entonces, estos valores ya los hemos hallado, que es f de x sub 2, que es igual a 2, menos f de x sub 1, que es igual a 10, sobre x sub 2, está por acá. Entonces, este es x sub 0, este es x sub 1, este es x sub 2 y este es x sub 3. Ok. Se nos borró aquí. Bueno. Entonces, teníamos que f de x sub 1, x sub 2 va a ser igual a 2 menos 10 sobre x sub 2 menos x sub 1. Pero ¿quién es x sub 2? X sub 2 va a ser igual a 2 menos x sub 1, que es 0. Entonces esto me queda igual a menos 8 sobre 2, que es igual a menos 4. Entonces tenemos que f de x sub 1, x sub 2 es igual a menos 4. Continuemos.
f de x sub 2 x sub 3. Esto es igual a f de x sub 3 menos f de x sub 2 sobre x sub 3 menos x sub 2. Y esto es igual, f de x sub 3 es 35 menos f de x sub 2, f de x sub 2 es igual a 2 sobre x sub 3, x sub 3 es 5 menos x sub 2, x sub 2 es 2. Entonces esto me queda igual a 33 sobre 3 y esto es igual a 11. Bueno, tomemos nota y borremos aquí y prosigamos. Listo, ya ando borrado esto, tenemos f de x sub 0, x sub 1, x sub 2, uy, se me olvidó anotar acá, entonces f de x sub 2, x sub 3 es igual a 11. Bueno, continuamos. F de x sub 0, x sub 1, x sub 2 va a ser igual a f de x sub 1, x sub 2 menos f de x sub 0, x sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 0. Pero estos valores ya los hemos hallado, entonces simplemente reemplacemos. F de x sub 1, x sub 2 va a ser igual a menos 4 menos f de x sub 0, x sub 1 va a ser igual a 5 sobre x sub 2, que es 2, menos x sub 0, que es 1, menos 1. Entonces esto me queda igual a menos 9 sobre 2 menos menos 1, esto es igual a 3, entonces me queda menos 9 sobre 3, esto es igual a menos 3. Continuamos, f de x sub 1, x sub 2, x sub 3, esto va a ser igual a f de x sub 2, x sub 3 menos f de x sub 1, x sub 2 sobre x sub 3 menos x sub 1. Entonces estos valores ya los hemos hallado antes. Entonces tenemos f de x sub 2, x sub 3 es igual a 11 menos f de x sub 1, x sub 2 es igual a 4 menos 4. Entonces x sub 3, que es 5, menos x sub 1, que es 0. Entonces esto me queda igual a 11 más 4, que es igual a 15, sobre 5. Y esto es igual a 3. Entonces continuemos. F de x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3 es igual a f de x sub 1, x sub 2, x sub 3 menos f de x sub 0, x sub 1, x sub 2 sobre x3 menos x sub 0. Entonces esto va a ser igual. Estos dos términos, estas dos expresiones ya las hemos hallado antes. Entonces tenemos que f de x sub 1, x sub 2, x sub 3 va a ser igual a 3 menos f de x sub 0, x sub 1, x sub 2 lo tenemos acá, que es igual a menos 3 sobre x sub 3, que es 5, menos x sub 0, que es igual a menos 1. Entonces esto va a ser igual a 3 más 3, que es igual a 6, sobre 5 más 1, que es igual a 6. Esto va a ser igual a 1. Entonces, ya habiendo hallado estas diferencias divididas, coloquémoslas acá para no tener inconveniente. Entonces tenemos f de x sub 0, x sub 1, x sub 2 va a ser igual a menos 3
f de x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3 va a ser igual a 3 y f de x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3 va a ser igual a 1. Entonces, ya teniéndolos ahí, procedamos a borrar y a reemplazar. ¿Listo? Entonces, ya tenemos los valores. Entonces, p de x va a ser igual a f de x sub 0, que es 5, más f de x sub 0, x sub 1, que lo tenemos allá, que es 5 también. 5 que multiplica a x menos x sub 0, pero x sub 0 es menos 1, entonces aquí me queda más 1. Por x, no, ya esto lo hemos acabado aquí, entonces me queda más f de x sub 0, x sub 1, x sub 2, que es menos 3, que multiplica a x menos x sub 0, entonces me queda x más 1, que multiplica a x menos x sub 1, pero x sub 1 es 0, entonces me queda simplemente x, más f de x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, que es igual a 1, que multiplica a x menos x sub 0, que multiplica a x menos x sub 1, que son simplemente x, y que multiplica a x menos x sub 2, pero ¿quién es x sub 2? Es 2. ¿Listo? Entonces ahora sí simplemente operemos. Entonces esto me queda 5 más 5x más 5 más, hagamos esta operación, menos 3x menos 3, que multiplica a x, más esto me queda igual a x más 1, multiplica a x por x menos 2. Sigamos, esto es igual a 5 más 5x más 5, esto es igual a menos 3x al cuadrado menos 3x, más, procedamos a resolver estos dos, x al cuadrado más x, que multiplica a x menos 2. Y esto es igual a 5 más 5x más 5 menos 3x al cuadrado menos 3x. Multipliquemos ahora sí estos dos términos. Entonces x al cuadrado por x, esto es igual a x al cubo menos 2x al cuadrado más x al cuadrado menos 2x. Listo, ya teniendo esta expresión, procedamos a simplificarla. Entonces veamos si hay términos semejantes. En este caso tenemos x a la 3 que está solito, entonces tenemos que esto es igual a x a la 3 más, prosigamos con x a la 2 para que haya un orden en el polinomio. Entonces tenemos menos 3x a la 2, que es semejante a menos 2x a la 2, que es igual a menos 5x a la 2, más x a la 2, que esto es igual a menos 4x a la 2. Entonces tenemos x a la 3 menos 4x a la 2. Prosigamos. Veamos con el término x que hay. 5x menos 3x, esto es igual a 2x. 2x menos 2x, esto es igual a 0x. Entonces no lo pongo. Y nos quedan los términos independientes. Entonces me queda 5 más 5, esto es igual a 10. Y así este es nuestro polinomio interpolante. Ok, entonces ahora procedamos a determinar f evaluado en 1. Entonces, el polinomio interpolante va a ser aproximado a f de x. Entonces, tenemos, p evaluado en 1
va a ser A. Entonces, pongámoslo así mejor. Entonces, f evaluado en 1 va a ser aproximadamente p evaluado en 1. Y esto es igual. Entonces, donde está x, pongamos 1. Entonces me queda 1 al cubo menos 4 por 1 al cuadrado más 10. Y esto es igual a 1 menos 4 más 10, que es igual a 1 menos 4, que es igual a menos 3 más 10, que es igual a 7. Y así hemos concluido nuestro ejercicio.